¿Querés presentar? Bueno, qué sé yo. No. Bueno, me parece que está bueno que tengamos varias presentaciones porque así podemos seguir trabajando y no tiene que ser un trabajo completo, digamos. Sí voy a empezar por algo con lo que vos terminaste. Esto no estaba así preparado, pero me parece que va justo. Francisco, el Papa Francisco, en algunas entrevistas que él dio alrededor de los 10 años de su pontificado, dijo que Kush era el filósofo que mejor había comprendido al pueblo en América. Y no lo dijo una vez, sino que lo dijo varias veces. Y eso es llamativo, porque en la literatura que trata sobre el pensamiento de Bergoglio no está muy presente la figura de Rodolfo Kusch. Es raro que hablemos del Papa Francisco, pero es que hay mucho prejuicio, ¿no?, alrededor de lo que vendría a ser, bueno, la Iglesia, la filosofía católica, ¿no? Pero, en rigor de verdad, todos los filósofos, todos los curas estudian filosofía, digamos, ¿no? Y me parece interesante pensar la figura de Francisco y de Bergoglio también como un autor filosófico, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la cita sobre Kusch también adquiere como cierta importancia. En la bibliografía que se ocupa del Papa Francisco, en primer lugar, hay un libro bastante bueno de una teóloga argentina que se llama Dulce Cuda. Ella en 2016 publicó el libro que se llama Para leer al Papa Francisco, Teología, Política y Ética. Ese libro es justamente más teológico, y ella de lo que se ocupa más bien ahí es de desligar lo que sería la teología del pueblo de la teología de la liberación. Un poco uno podría ahí hacer como una comparación corriente con corriente con la clasificación que hace Cerruti entre los filósofos populistas y los filósofos analécticos, digamos, ¿no? Ahí hay como una cosa que uno podría tomar como algo... Ahí se podría tomar... se podrían tomar las cuatro corrientes y hacer como un unión con flechas, digamos. Y ella claramente ubica al Papa Francisco en la teología del pueblo, ¿no?, diferenciándola de la teología de la liberación. Hay otro libro de Massimo Borghesi, más nuevo, del 2021, que se llama Una biografía intelectual, dialéctica y mística. Y Borghesi va a hacer hincapié que la formación, digamos, teológica y filosófica de Francisco y de Bergoglio, en realidad, hay como tres corrientes, digamos, o tres colectivos que uno podría agrupar. Uno es lo propiamente jesuítico, digamos, que eso hoy mucho no nos importa, que tiene que ver con los estudios específicos que ellos hacen en su congregación. Después, Borghesi llama la atención, y esto sí me parece importante, sobre una corriente que podríamos denominar, esto lo digo yo a los fines de darle un nombre a ese grupo, digamos, pero no está en su libro, que es como la corriente de los teólogos y fenomenólogos alemanes y franceses, ¿no? Esos son un poco más conocidos, está Fessard, está Guardini, pero donde sí me interesa explayarme un poquito más
es en lo que podríamos decir una filosofía rioplatense. ¿Y por qué rioplatense? Porque Borghese iba a hablar mucho de Amelia Podetti y de Alberto Metol Ferrer, que era uruguayo. Amelia Podetti era argentina y Metol uruguayo. En la bibliografía sobre Francisco, la mención a Amelia es constante. Amelia fue una filósofa argentina que estudió en esta universidad, que de alguna manera no pudo hacer su carrera universitaria acá. Ella dio clases en la USAL, obviamente ahí lo conoció a Bergoglio. Es una filósofa extraña porque ella escribió una tesis, o sea, su tesis para licenciarse es sobre Husserl. Cuando murió también murió muy tempranamente como Rodolfo Kusch. Prácticamente son de la misma generación. Los dos nacen en la década del 20 y los dos mueren en la década del 70. Y ella cuando murió estaba escribiendo su tesis de doctorado sobre la crítica de la razón pura de Kant. ¿Cuál es la idea, digamos, que Bergoglio toma de Amelia Podetti? Digo idea porque no la estoy tomando en el sentido kantiano, sino una idea porque me parece que Amelia no llegó a desarrollarla con argumentos. Es algo que aparece en un texto clave que se llama La irrupción de América en la historia, en donde ella dice que la primera vez que, o mejor dicho, se puede empezar a hablar de una historia universal a partir de la circunnavegación del globo, ¿no? A partir de que Magallanes cruza por el estrecho que ahora lleva su nombre, en Tierra del Fuego. A partir de ese momento se puede empezar a hablar verdaderamente de una historia universal. Y ella dice que obviamente los primeros que se dieron cuenta de este nuevo momento en la historia, que ella denomina, porque ella además era muy hegeliana, este nuevo momento de la conciencia, ella dice que los primeros que advierten eso justamente son los españoles y que eso va a dar como producto, digamos, un esbozo de una teoría del derecho internacional y una primera filosofía de la historia escrita por Francisco Suárez y Francisco de Vitoria. ¿Sí? Entonces, América, lejos de ser el continente del fin de los tiempos, como decía Hegel, es el continente que inaugura un nuevo tiempo, ¿no? Esta idea está muy presente en el pensamiento de Bergoglio, en el sentido de que desde la periferia se conoce mejor el centro. Esta es la idea que subyace, digamos. Que si bien es terminología de la teoría de la dependencia, de la década de los 70, de la década de los 70 y de la década de los 60, cuando escribe Amelia este texto, hay una vuelta de tuerca, porque en realidad ella está poniendo en valor lo periférico, le está dando un valor epistemológico y no solamente político, y no solamente económico, y no solamente social. Entonces, se conoce mejor el centro a partir de la periferia. También hay ahí como una vuelta de tuerca de lo que sería la teoría de Terranian, ¿no? Que hace como una glorifica los márgenes por el simple hecho de ser margen, ¿no? Entonces, en Amelia me parece que hay otra idea, que es esta idea de que el centro se conoce mejor a partir de las periferias. Y esto está presente incluso en la primera locución de Francisco, cuando él dice que fueron a buscar al obispo de Roma al fin del mundo, ¿no? Que visto de noche en el balcón de la Plaza San Pedro, dicho por un papa, tiene ribetes apocalípticos, pero que en realidad
también puede ser entendido desde esta perspectiva de Amelia Podetti, ¿no? O sea, a partir de ese fin del mundo es que se puede conocer mejor lo que está pasando en el centro del mundo, ¿no? De Alberto Mentol Ferré, Bergoglio va a tomar otra posición, digamos, o otra cuestión filosófica. Para los que no lo conocen, Alberto Mentol Ferré murió hace relativamente poco, fue filósofo muy importante en Uruguay, teólogo también. Él fue asesor laico de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Eso significa que llegó a redactar algunos de los documentos y también fue, obviamente, asesor de los Tupamaros y fue asesor del Pepe Mujica cuando fue presidente. ¿Qué es lo que le interesa a Bergoglio de Alberto Mentol Ferré? Una cierta concepción de una dialéctica distinta a la dialéctica hegeliana. ¿Y distinta en qué sentido? Distinta en cuanto que no hace falta un cierre sintetizador, sino mantener la dialéctica a los polos en tensión. Esa idea de que no hace falta una dialéctica cerrada, sino el mantenimiento de esa tensión, ¿sí? Y esto Bergoglio lo va a expresar en los famosísimos y ya recontra reconocidos 4 principios que bueno, son bastante conocidos, que no los voy a enumerar ahora porque ya los conocen, ¿no? O creo que los conocen todos. El tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea. Ayúdame, Pablo. La grupalidad es más que el todo es más que las partes y hay uno más que ahora no se acuerda. Pero bueno. Y el tiempo superior al espacio, ¿no era? Ese ya lo dije. Pero bueno, en cada uno de esos principios se puede ver que hay una tensión, porque no es que entre tiempo y espacio hay una síntesis. El tiempo es superior al espacio, pero no anula el espacio, ni tampoco el espacio es una unidad sin el tiempo, ¿sí? La tensión tiene que mantener a los dos polos cohabitando, porque justamente lo que explica Mentol es que la síntesis de alguna manera anula la dialéctica, porque genera que esos polos se repriman, digamos, dejen de existir. En la tensión puede haber momentáneamente una preponderancia de uno de los polos sobre el otro, pero eso no está llamado a que dure, ¿sí? Esta dialéctica especial, esta dialéctica que no es hegeliana, es lo que Bergoglio de alguna manera toma de Mentol Ferré y que también va a estar presente en estos fenomenólogos y teólogos de los que enumeré hace un ratito. La unidad prevalece del conflicto. Ese. Muy bien. Pablo escribió un artículo sobre eso, por eso le pido ayuda, que está en la revista Contrafilo de la Universidad de Lanús. Bueno, entonces, de Amelia, la idea de que el centro es mejor conocido a partir de la periferia. De Mentol Ferré, la idea de una dialéctica especial que no cierre, sino que abra. De Scalone también, bueno, acá vamos a hacer un asterisco, ¿no? También, porque hay en la filosofía latinoamericana una búsqueda de una dialéctica distinta a la dialéctica hegeliana, ¿no? Vos hablaste de los analécticos y hay una búsqueda en ese sentido, por más que
las escuelas vayan en paralelo, igual hay unas búsquedas compartidas. Bueno, y el otro gran filósofo que influencia en Bergoglio, y esto también es muy conocido y es mucho más fácilmente rastreable, es Scanone, ¿no? Obviamente. Es más fácil de reconocer porque Scanone fue su profesor en la facultad y además porque Scanone está citado en los textos de Bergoglio siendo papa. ¿Y qué es lo que toma Bergoglio de Scanone? Lo que Scanone llama una teología incultural, es decir, la necesidad también de que la teología tenga una perspectiva latinoamericana y no solamente dogmática, que a fin de cuentas es la misma búsqueda que también están desarrollando otros filósofos como Rodolfo Kusch, como Enrique Dussel, la necesidad de que el cuerpo teórico se adapte de alguna manera a la realidad latinoamericana, para decirlo a grosso modo. Bueno, ¿y qué pasa con Kusch? Porque en realidad Kusch aparece como una sombra alrededor de todo esto. Al día de hoy no se sabe si Kusch leyó a Métholes Ferré, yo por lo menos creo que no hay nada todavía descubierto en ese sentido. Como les digo, con Amelia hay muchos puntos en contacto porque son de la misma generación. De Scanone sí sabemos que se conocían porque en un momento muy difícil para Rodolfo Kusch, Scanone lo sumó a un grupo de investigación sobre filosofía de la religión. El producto de ese grupo de investigación es un libro bastante conocido de Scanone que se llama Sabiduría, Símbolos y Lenguaje Popular, donde el grupo de filósofos argentinos que integraban ese equipo de trabajo fueron a discutir con filósofos europeos y expusieron la filosofía de Rodolfo Kusch porque Kusch ya había muerto para ese momento. Pero claramente Kusch y Scanone se conocían y Scanone también tenía una historia de la filosofía de la liberación, un poco distinta a la de Cerruti, en donde él dice que el estar cuyano es un momento de la filosofía de la liberación. No hace categorías y compartimentos como Cerruti y Wilber, sino que trata de irlo hilvanando en un devenir, ¿no? Entonces, bueno, Kusch está como ahí, como en una sombra, como ahí por detrás de todos estos autores. Y evidentemente para el Papa Francisco era muy importante porque, lo dice explícitamente, es el filósofo que mejor comprendió al pueblo. Esto abre una serie de preguntas y una serie de horizontes posibles de una posible investigación. En primer lugar, además de pensarlo a Bergoglio y a Francisco como un filósofo, lector de otros filósofos, nos permite empezar a pensar ya una tradición de pensamiento que uno podría rastrear de atrás hacia, o mejor dicho, de adelante hacia atrás, no solamente en Bergoglio, sino en Kusch, Amelia, y lo que serían, digámosle así, esto estaría a comprobar, lo que serían los discípulos astradianos, ¿no? Todos estos tipos que eminas, que en el marco de una fenomenología, de una filosofía de la cotidianidad, empezaron a pensar lo propio, ¿sí? Y que el primer exponente de eso de alguna manera es Carlos Astrada, ¿no?
Entonces podemos pensar una tradición de pensamiento ya, que es algo que en esta universidad está todavía siendo cuestionado, ¿no? En esta universidad todavía hay una cátedra de pensamiento argentino en la que la cuestión de la tradición de una filosofía argentina es más un problema que un programa, ¿no? Por un lado eso, abre ese interrogante. Por otro lado, también hay como un giro en la discusión. Porque uno de los principales problemas, siempre cuando hablamos de filosofía argentina y filosofía latinoamericana, es, cómo lo universal se vuelca a lo local, ¿no? Vendría a ser la discusión a grosso modo, ¿no? Cómo las supuestas categorías, mejor dicho, cómo las categorías universales se adaptan a lo particular que vendría a ser lo local. Y ahí hay toda una discusión, si se adaptan, si se traducen, si en realidad esas categorías universales en realidad no son universales, sino que son particulares universalizados, ¿no? Pero el hecho de que exista la posibilidad de que una filosofía cuyana haya tenido un discurso universal, da vuelta a la discusión, porque en realidad ya no es un universal que se adapta a lo particular, sino que es una filosofía local que llegó a enunciarse como filosofía universal. Entonces ahí tenemos un giro de la discusión y del debate. Y ahí ya es más difícil decir que la filosofía argentina no generó categorías. Porque ya tenemos un discurso universalizado al respecto, ¿no? Desde Francisco. Desde Francisco, a mi modo de ver, ¿no? Es discutible, o es una propuesta, digamos, ¿no? Y además, y por último, lo que rescata Francisco de el pueblo como categoría mítica, que va en la línea de las caracterizaciones que vos hiciste recién, también habilita otras discusiones. Por ejemplo, con la teoría de Laclau, ¿no? ¿Qué dice Laclau? Bueno, hay muchas demandas, esas demandas en un determinado momento se unifican y eso genera un pueblo con potencia. Dussel también lo critica Laclau, pero bueno, más o menos, no tanto. Bueno, y ahí tenemos una definición de pueblo que ya hay varios autores que lo han criticado, Dussel, Damián Celsi también, que es llamativamente es un filósofo argentino que es intendente, que escribió un libro que se llama Teoría de la Militancia. Bueno, y él también en ese libro critica esa definición de Laclau, y me parece que por ahí, desde la categoría de pueblo como la categoría mítica de pueblo, por ahí también podemos aportar una crítica a esa concepción demandadista del pueblo, ¿sí? Así que bueno. ¿De qué? Esa cosa, fue una palabra que acabo de inventar, demandadista, como que lo único que hace es demandar, Ok. ¿no? O sea, el problema de la demanda es esa, que la demanda se agota en la demanda, y después viene otra demanda, y demanda, y demanda, y en realidad el demandante no quiere satisfacer su demanda, lo que quiere es demandar. Esta por lo menos es la crítica que le hace Celsi. Bueno, capaz pensar al pueblo desde un lugar mítico nos habilita a salir de ese círculo vicioso de la demanda.
Así que bueno, eso era lo que yo quería plantear. Una posible vía de tradición de la filosofía argentina, un giro en la discusión en torno a una filosofía que se hace universal a partir de un discurso universalizado y la posibilidad de pensar al pueblo desde lo mítico como crítica a la teoría de la tiranía del pueblo. Acá.